muchas gracias a todos también por estar aquí, a todos los que nos acompañan. Yo quisiera tratar un tema desde el ángulo presentado aproximadamente hace una semana en la revista The Economist, que destacó el caso de Ecuador como una economía latinoamericana que está sintiendo el dolor de manera particularmente aguda y culpó de esta dolencia particularmente aguda al hecho de que estamos dolarizados. La gran pregunta es por qué, digamos, yo, leyendo el artículo, la gran pregunta es por qué no sufre de igual forma, digamos, El Salvador o Panamá, o digamos, por qué no le va tan bien a otros países con moneda propia, que es lo que se añora en ese y muchos otros artículos acerca de que analizan la economía ecuatoriana y tratan el tema del dólar. Me parece muy bueno el enfoque de Carlos, que habla que se saca al dictador, pero no la dictadura, porque lo que creo que pasa en Ecuador y ha pasado a lo largo de gran parte de la historia, es que tenemos la costumbre de gastar más de lo que ingresa, y eso es un problema sin importar la moneda que tengamos. Eso es un problema de política fiscal, de cultura política, que va más allá de simplemente cambiar la moneda. Ahora, dicho eso, es un problema con efectos secundarios que se ven muy controlados, muy disminuidos al haber eliminado la moneda propia. Porque, digamos, frente a una crisis, el no tener moneda propia en el entorno institucional en el que se bate el Ecuador, entorno institucional que, como bien señala Carlos, no ha cambiado mucho más allá de cambiar de personas, digamos, lo que garantiza es que sea una especie de retorno a la forma en que se manejó la política monetaria en el pasado. Quienes estiman que sería mejor frente a tener la dolarización, tener una moneda propia, yo creo que cometen una falacia de nirvana. Esto es suponer que si tuviésemos un banco central emisor, este se comportaría de manera óptima, no de todas las otras maneras en que se podría comportar. Incluso si nos comparamos con países con calidad institucional similar, como Argentina, no tendríamos por qué esperar que la situación sería mejor. De hecho, lo que suele suceder en estos casos de crisis es que estos países con moneda propia utilizan su moneda para devaluar o estas monedas se deprecian, así no lo hagan activamente, y esto muchos lo consideran como una ventaja, pero realmente es una desventaja porque lo que sucede es que esto aumenta el peso de la deuda pública externa sobre el presupuesto, justamente cuando necesitamos más ese presupuesto para otras cosas, ejerce una presión al alza sobre las tasas de interés, justamente cuando quisiéramos que bajen para ayudar a la recuperación económica, y esto debido a la siempre dupla desagradable de inflación y devaluación. Y además se habla de que se podrían monetizar los déficits como que si fuese una ventaja, pero realmente la monetización de los déficits es el poder que tienen los gobiernos de imponer un impuesto inflacionario, y haber dolarizado es haber eliminado ese poder a nuestra clase política, y eso en lugar de ser una desventaja viene a ser una gran ventaja. Dicho todo esto acerca de la dolarización, muchas personas sostienen que el problema viene a ser un problema de liquidez en determinado momento, como que si esta está determinada por el estatus de la balanza comercial, y por eso a lo largo de la década de Correa y luego continuado durante este gobierno, muchos analistas, asesores del gobierno sostienen y han sostenido a lo largo de los más de 10 años que han pasado, que es necesario imponer restricciones comerciales o incluso aumentar impuestos y hacerlo en nombre de salvar la dolarización, pero la dolarización no depende del estatus de la balanza comercial, realmente depende de la preferencia de los ecuatorianos de esa moneda sobre cualquier otra alternativa real disponible. La alternativa real disponible no es una moneda manejada de manera responsable por un banco central autónomo. Esa no es una alternativa probable en el caso ecuatoriano. Entonces, digamos, la dolarización se mantiene siempre y cuando la gente siga prefiriendo esa moneda como depósito de valor, como unidad de cambio, como reserva de valor frente a las alternativas disponibles, y eso no está determinado, digamos, por el estatus de la balanza comercial, eso está determinado simplemente por la confianza que la gente tenga en esa moneda. Por esta razón es que la gente
cuando atraviesa una crisis, incluso en países que tienen moneda propia, lo que buscan o lo que desean las personas y sus autoridades como refugio son dólares. Por eso es que los ministros de estos países que tienen su moneda propia y que pueden ejercer pueden ejercer política monetaria, de repente aparecen en Washington en conversaciones con el FMI en búsqueda de dólares. Ahora, dicho todo esto acerca de la dolarización nos protege de cosas como fuga de capitales y corridas bancarias, problemas que son mucho mayores en países en vías de desarrollo con monedas propias, pero no lo resuelve todo. Ecuador es un país que tiene muchos problemas en diversas áreas de políticas públicas sobre los cuales no se han hecho las debidas reformas estructurales, que eran muy necesarias antes de la época de coronavirus y son mucho más necesarias ahora. Algunas de ellas las han mencionado ya varios sectores de la sociedad civil, como por ejemplo la necesidad de implementar una reforma laboral que haga más flexible nuestro mercado laboral, reformar el IES, por ejemplo, para que sean verdaderos propietarios de su ahorro los trabajadores y se rompa el monopolio estatal. El complemento natural de la dolarización es una integración financiera, es decir, nosotros deberíamos ser la competencia de Panamá como centro financiero internacional y la apertura comercial, y todo esto acompañado de una reducción del tamaño del Estado y de la carga tributaria para devolverlo a los niveles en los que estaba en la época entre 2000 y 2006. Entonces, esa agenda de 5 puntos de reformas ha sido necesaria antes y mucho más ahora que se está imponiendo la disciplina de mercado sobre las finanzas públicas, porque están cerrados prácticamente los mercados de capitales para el Ecuador. Y eso, lejos de ser una desventaja, viene a ser el incentivo para nuestra clase política para que por lo menos una de esas muy necesarias reformas se implementen ahora que necesitamos estimular el crecimiento económico. Muchas gracias.